Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 3 de septiembre de 2017 al comenzar Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE en el que repasamos para ustedes las principales informaciones de la semana en la actualidad religiosa de España y del mundo. Este es el programa 1531 que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Mateo González en la producción. Y un domingo más, lo primero, un adelanto de los principales asuntos de esta semana en estos titulares. El Papa viajará el miércoles a Colombia tras los recientes acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla. La Santa Sede ha confirmado que Francisco también visitará en noviembre Myanmar y Bangladesh. El viernes se celebró la jornada de oración por el cuidado de la creación con un mensaje conjunto del Papa Francisco y el patriarca Bartolomé. El Vaticano ha difundido con su presencia en la Expo 2017 de Astana este compromiso ecológico al que se han unido con un mensaje los obispos españoles, del que hablaremos con el obispo Atilano Rodríguez, presidente de la Comisión de Pastoral Social. Organismos civiles y de distintas confesiones, entre ellos el Arzobispado de Madrid, piden un pacto social de convivencia para prevenir la radicalización. Indonesia implantará en las escuelas públicas el modelo educativo de los colegios católicos del país para impedir el integrismo islámico. El cardenal Ricardo Blázquez presidirá el día 8 en el Santuario de Covadonga de Asturias el inicio de un año jubilar en el centenario de la coronación de la Virgen. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy con la mirada puesta en Colombia, país que el próximo miércoles recibirá al Papa Francisco. La presencia del pontífice en el país servirá para alentar el proceso de pacificación que ha vivido el país americano tras la firma del acuerdo del gobierno con la guerrilla de la FARC. Con el lema «Demos el primer paso», será la tercera vez que un papa pise la tierra colombiana. Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena de Indias son las ciudades que visitará el papa. Nos recuerda lo más destacado de este programa desde Roma, Ángeles Conde. Buenos días. Buenos días. Este miércoles el Papa comienza su primer viaje a tierras colombianas, 5 días en los que recorrerá 4 ciudades, pronunciará 5 discursos, 4 homilías, 2 saludos y presidirá el rezo de un Ángelus. El Santo Padre comenzará este intenso viaje en Bogotá, donde llegará el 6 de septiembre después de más de 12 horas de vuelo desde Roma. Allí será recibido por las autoridades y la iglesia local y a continuación recorrerá 15 kilómetros en papamóvil hasta la Nunciatura. Se estima que en ese recorrido puede haber unas 700.000 personas esperándolo. Su primera jornada, el 7 de septiembre, estará llena de actividades. Será un día dedicado a la defensa de la vida, donde celebrará una gran misa en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Niños y jóvenes con discapacidad intelectual tendrán un papel destacado en la ceremonia. El 8 de septiembre estará en Villavicencio, donde presidirá la misa con la beatificación de 2 mártires colombianos. También tendrá un encuentro con exguerrilleros y víctimas en una jornada que tiene por lema la reconciliación. Como además es una zona amazónica, se plantarán 1000 árboles. Uno de ellos lo plantará Francisco para simbolizar la paz y la reconciliación. El día 9 en Medellín estará especialmente dedicado a seminaristas, sacerdotes, religiosos y religiosas y a las familias. El día 10 en Cartagena, el Santo Padre hablará de la dignidad de la persona y de la importancia de la cultura local. Allí visitará uno de los barrios más empobrecidos y se reunirá con indígenas y los trabajadores de la bahía. Regresará cada noche a Bogotá para dormir en la Nunciatura, donde le esperan distintos grupos para darle las buenas noches. Por eso es muy probable que junto a los 12 discursos previstos se añadan varios saludos más y palabras improvisadas del Santo Padre. En Colombia se está cuidando hasta el último detalle de esta visita del Papa Francisco, con la implicación del Gobierno y del presidente José Manuel Santos, así como de los fieles que se han volcado organizando actividades para financiar la visita. La patrona del país, la Virgen de Chiquinquirá, ha sido trasladada a la Catedral Primada, en la que el Papa celebrará la misa. Un nuevo viaje a América Latina del Papa Francisco que lleva un mensaje de paz y de esperanza para el futuro del país. Es el momento, en Iglesia Noticia, para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Nada ha sido dejado a la improvisación en la preparación del viaje que Francisco emprende a Colombia el próximo miércoles. Hace ya 2 años el Papa manifestó su deseo de visitar dicho país para contribuir a estabilizar el proceso de paz abierto por las negociaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En la locución que pronunció hace 2 años en la Plaza de la Revolución de La Habana, apoyó los esfuerzos de los colombianos para construir una sociedad en paz y añadió:
No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y de reconciliación. Bergoglio ha sido incansable en sus esfuerzos para consolidar un proceso muy laborioso y discutido dentro de la sociedad colombiana, como lo demostró el resultado del referéndum del 2 de octubre del 2016. Prueba excepcional de su empeño personal fue recibir juntos en el Vaticano en diciembre del año pasado al presidente Juan Manuel Santos y a su predecesor Álvaro Uribe, tan enfrentados sobre este tema crucial. A los dos les advirtió de la importancia de la cultura del encuentro y de un diálogo sincero en este momento histórico. Uno de los momentos claves de su visita será el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional que tendrá lugar en la ciudad de Villavicencio el viernes 8 de septiembre. En su discurso pedirá a los colombianos memoria de su historia, valentía en la hora presente y esperanza en el futuro. El día anterior encontrará a los obispos del país, que superan el centenar, más divididos que nunca sobre si apoyar o no el proceso de paz, y les exhortará a superar sus diferencias, sumándose al anhelo de reconciliación, de concordia, de justicia y de fraternidad de la inmensa mayoría del pueblo colombiano, que ha sufrido 50 años de una cruel guerra civil con decenas de miles de muertos. La agenda del viaje es extenuante, pero este Papa acepta todos los sacrificios con tal de conseguir su objetivo, la paz. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Y en Iglesia Noticia nos detenemos ahora en la actualidad. Aquí en España, tras los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils, varias instituciones sociales y de diferentes tradiciones religiosas, entre ellas el Arzobispado de Madrid, han impulsado un pacto de convivencia en el que, además de condenar los atentados, se advierte sobre los riesgos de la islamofobia. Mateo González. Este pacto de convivencia es fruto del acuerdo de diferentes tipos de organizaciones, como los representantes de las comunidades islámica, judía o evangélica. También se ha sumado el Colegio de Psicólogos, el Consejo de Rectores de Universidades y al mismo tiempo el Arzobispado de Madrid. En el texto, centrado en la atención a las víctimas, se condenan los atentados terroristas y también los ataques de islamofobia producidos en los últimos días contra las mezquitas españolas. Así lo expresa José Ganga, de la Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia Comillas, firmante del pacto. Nos unimos a todas las personas que rechazan y condenan estos atentados terroristas y repudiamos la instrumentalización religiosa que efectúan organizaciones criminales como Daesh al servicio de una intolerancia fanática que solo deja tras de sí el dolor y el sufrimiento de miles de personas inocentes en todo el planeta. Denunciamos y condenamos también las reacciones de islamofobia, los ataques a mezquitas y centros musulmanes y los actos de incitación al odio en todas sus formas generados en los últimos días en España. Ante los discursos y delitos de odio reclamamos la intervención de las autoridades de nuestro país. Expresamos también nuestra solidaridad con las víctimas de los mismos. Los firmantes también se comprometen a prevenir el fanatismo desde todas las instituciones. Pedimos a las instituciones y a la ciudadanía la mayor solidaridad con las víctimas del terrorismo y un esfuerzo común para la erradicación de estas organizaciones de integrismo criminal. Instamos también al máximo compromiso activo en defensa de la dignidad de las personas, los derechos humanos y los valores democráticos para la construcción de sociedades tolerantes, de acogida e inclusivas. Para ello, hacemos hoy un llamamiento a la prevención activa de la radicalización violenta y, en especial, a la protección de los menores ante la misma. Además, este acuerdo hace a través de un decálogo una continua llamada a la solidaridad de todos con las víctimas. El próximo 8 de septiembre, día de fiestas marianas por toda España, comienza en Covadonga un año jubilar para celebrar el centenario de la coronación canónica de la patrona de Asturias. Esta apertura contará con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, que presidirá la Eucaristía de la fiesta. Desde COPE Oviedo, Carlos Fernández. Este año el novenario en honor a Nuestra Señora de Covadonga versa en torno a la Virgen bajo el título Muestra que eres madre de todos nosotros. Se trata de una novena muy especial, ya que supondrá el comienzo de un año jubilar que el Papa Francisco ha concedido al santuario al conmemorarse el centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga. Actos que ya comenzaban el pasado miércoles 30 de agosto y que van a culminar el próximo 7 de septiembre con la habitual vigilia de los jóvenes. Adolfo Mariño es el abad de Covadonga. Queríamos dar un realce a este momento y nos van a acompañar varios obispos, los de la provincia eclesiástica, más algunos de fuera. Como va a ser un día muy solemnizado,
no solamente por la presencia de toda esta gente, de las autoridades civiles, sino sobre todo porque es el Día de María, es el Día de nuestra Madre. Y es que el día 8 se celebra la festividad de Nuestra Señora de Covadonga, el Día de Asturias, presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y nos acercamos ahora a la actualidad en el Vaticano. El miércoles el Papa Francisco se reunió con los fieles en la Plaza de San Pedro en la habitual audiencia general con la catequesis semanal. El Papa reflexionó sobre la esperanza y la vocación cristiana y subrayó que el Señor no quiere que lo sigamos sin ganas, sino con el corazón lleno de gozo y que esa felicidad de estar con Él es la que evangeliza al mundo. Ángeles Conde. Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre la esperanza, en esta ocasión relacionada con la memoria y en especial con la memoria de la vocación personal. El Papa pidió a todos los fieles que sean cristianos que ya con la mirada transmitan la alegría de la fe. Por el contrario, invitó a no seguir a Cristo de mala gana o con tristeza, sino a ser capaces de rememorar siempre la chispa del primer encuentro con el Señor, porque el cristiano es ese que conserva en su corazón esa llama y ante las pruebas de la vida vuelve a ese sagrado fuego que lo conforta y que fue encendido una vez para siempre. El Papa Francisco se dirigió especialmente a los jóvenes para animarlos a escrutar, a no ser jóvenes que no buscan nada, que ya están jubilados y que han envejecido antes de tiempo. Por eso les pidió que se pregunten cómo descubrir la propia vocación y para ello les ofreció una valiosa pista. El primer indicador, dijo, es la alegría. Esta semana el Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco visitará Myanmar y Bangladesh, países con mayorías budista y musulmana, en el que será su tercer viaje a Asia tras Corea y Filipinas. Será del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Corresponsal en Asia, Pablo Díez. El Vaticano ya prepara el viaje del Papa Francisco a Birmania y Bangladesh, países que visitará entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre. Tras sus viajes a Filipinas y Corea del Sur, el Santo Padre regresa a Asia con la misión de seguir extendiendo el catolicismo en el continente más poblado del planeta, pero donde la mayoría de sus habitantes son budistas y hay también numerosas comunidades musulmanas. En su visita a Birmania, Francisco celebrará varias misas que se esperan multitudinarias, sobre todo en la principal ciudad del país, Yangon, antigua Rangún. Además, el Papa se reunirá con la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, líder de facto de este país con mayoría budista. A pesar de su prestigio por los años de arresto domiciliario que sufrió por reclamar democracia, Aung San Suu Kyi está siendo muy criticada por la persecución sobre los Rohingya, una etnia musulmana que ha sido confinada en campos de refugiados y a la que se le niega la ciudadanía. El sumo pontífice ya ha abogado por los Rohingya, de los que 30.000 están huyendo en estos momentos al vecino Bangladesh por la ola de violencia desatada contra ellos por los budistas de Birmania. En Bangladesh, paupérrimo país musulmán que el Papa Juan Pablo II visitó en 1986, su santidad confortará a la minoría católica con una misa en la capital, donde también se reunirá con sus principales autoridades. Asia ya espera una nueva visita del Papa Francisco. Pues la convocatoria más destacada de esta semana en el calendario vaticano ha sido la celebración el pasado viernes de la Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación. Para esta ocasión, el Papa Francisco ha publicado un mensaje conjunto con el patriarca Bartolomé de Constantinopla y ha participado en una celebración en la Basílica de San Pedro. Además, el cardenal Tucson, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, ha encabezado las propuestas organizadas por la Santa Sede en la Expo 2017 que se celebra en Astana, la capital de Kazajstán, y que está dedicada al futuro de la energía. Nos lo cuenta Ángeles Conde. Con motivo de la jornada de este año y por primera vez, el Papa Francisco ha emitido un mensaje conjunto con el patriarca ecuménico Bartolomé en el que urgen a aquellos que tienen responsabilidades políticas a que escuchen el grito de la tierra y a que respondan a la súplica de millones de personas. Les piden que apoyen además el Acuerdo Mundial para el Cuidado de nuestra creación herida. El Papa Francisco asegura que no puede haber una solución sincera y duradera al desafío de la crisis ecológica y al cambio climático si la respuesta no es consensuada y colectiva. Además,
Además, el Santo Padre y el Patriarca advierten de que el medio ambiente humano y la naturaleza se están deteriorando juntos y de que esta degradación del planeta pesa sobre los pueblos más vulnerables. El impacto del cambio climático afecta en primer lugar a aquellos que viven en la pobreza en todos los rincones del planeta, recuerdan. Hacen hincapié especialmente en la necesidad de usar de forma responsable los bienes de la tierra, lo que implica el reconocimiento y el respeto de todas las personas y de todos los seres vivos. Desde hace 3 años, el Santo Padre recuerda especialmente en esta jornada la urgencia de ser respetuosos y responsables con la naturaleza. El mensaje de este año, además, se presentó en Astana, en Kazajstán, en el marco de la Exposición Universal a la que acudió el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, con algunos oficiales de este mismo dicasterio. El purpurado suscribió allí, además, una declaración conjunta con el Consejo Mundial de las Iglesias, un representante musulmán y uno judío, llamada Juntos por nuestra Casa Común. El Consejo de Conferencias Episcopales Europeas ha elaborado también un mensaje apelando a la responsabilidad ecológica de los cristianos y recuerda las recomendaciones elaboradas por la Red Ambiental Cristiana Europea para que la ecología ambiental no vaya separada de la ecología humana. La Comisión Episcopal de Pastoral Social ha publicado un mensaje titulado Por una ecología integral con motivo de la celebración el 1 de septiembre de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación instituida por el Papa Francisco en el año 2015. El presidente de esta Comisión de Pastoral Social es el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Atilano Rodríguez, al que ya saludamos. Buenos días. Buenos días. Lo primero, ¿qué reflexiones plantean los obispos sobre la necesidad y la obligación también de cuidar de la creación de nuestro mundo y que el Papa Francisco explicó también en la Laudato Si? Bueno, pues fundamentalmente nos centramos en este mensaje en la necesidad de crear una cultura ecológica que no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes o parciales ante los problemas que vamos descubriendo en torno a la degradación del medio ambiente. Al mismo tiempo, pues planteamos, juntamente con esta cultura ecológica, la necesidad de una conversión ecológica. Todos tenemos responsabilidades en el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. Y por lo tanto, hemos de reflexionar y hemos de plantearnos en qué aspectos no estamos respondiendo a lo que Dios quiere o a lo que otros hermanos necesitan. Y desde ahí vendrán una serie de respuestas que todos hemos de dar para hacer posible ese cuidado de la casa común, de forma que los bienes y los dones recibidos de Dios como regalo puedan servir no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones. ¿Cómo debería ser esa conversión ecológica? ¿Cómo hacerla real y efectiva desde la mirada del creyente? Pues fundamentalmente, en primer lugar, recuperando nuestra espiritualidad. Un creyente tiene claro que él no es dueño de las cosas, sino que ha recibido de Dios el encargo de cuidar de cada uno de los seres humanos y de la naturaleza en general, como, digamos, custodio de la misma, como custodio y al mismo tiempo como administrador de estos bienes. Cuando el ser humano pierde la perspectiva de que él no es dueño de la naturaleza, llega un momento en el cual se convierte en depredador de la naturaleza. Es decir, abusa de la naturaleza, busca sus propios fines y, por lo tanto, esa utilización de los bienes y de los dones de Dios no tiene límite. Este es el problema fundamental de nuestro tiempo, en donde percibimos que muchos hombres y mujeres no solamente han perdido la perspectiva espiritual en sus vidas, sino que la utilización de los medios técnicos y científicos se está llevando a unos límites en los cuales ya no se busca únicamente el bien común de los demás, sino sobre todo el provecho propio. Muchas veces no hay que buscar ni realizar grandes acciones, porque cada persona en el día a día, en nuestra familia, en nuestro trabajo, podemos tener gestos que contribuyan a cuidar un poquito más nuestro mundo, ¿no? Pues precisamente
precisamente por ahí va, digamos, la orientación de este documento de los obispos de la Comisión de Pastoral Social, y en esa dirección también van las reflexiones del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Fundamentalmente hemos de pensar qué aspectos de nuestra vida pueden ser más significativos, digamos, para manifestar ese respeto a las cosas creadas y sobre todo para tener en cuenta que toda la creación debe de servir y estar al servicio del bien común de los demás. En este sentido, por ejemplo, el consumo de agua. Ahora mismo estamos experimentando una sequía tremenda, pues en muchos países de la tierra, pero también concretamente en España. Si no tenemos un cuidado mayor, por ejemplo, en el consumo de agua, pueden llegar ocasiones o situaciones en las cuales será imposible el cultivo de determinadas zonas que hasta ahora eran perfectamente cultivables, será imposible que el agua potable llegue a todos los ciudadanos. Estamos ya observando cómo en estos momentos muchos pueblos están teniendo que ser atendidos a través de cisternas, y en otras ocasiones el consumo de luz, el consumo de bienes materiales. Es decir, hay un conjunto de cosas que cada día realizamos que, como no las cuidemos esmeradamente y con mucha preocupación, sobre todo de ver las necesidades de los demás, pueden llevarnos a actitudes puramente consumistas, egoístas y de búsqueda del propio interés, fundamentalmente para los cristianos, en este sentido, de desprecio también del mandato de la solidaridad y del amor a cada ser humano. Y además de la responsabilidad, no debe faltar, que por eso se ha convocado esta jornada, la oración, ¿no? Pues ciertamente el Papa Francisco pretende fundamentalmente que esta jornada sea una jornada de oración por el medio ambiente, por la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, esta oración tiene que ir fundamentalmente orientada a pedir perdón a Dios por los pecados que se cometen contra la naturaleza, y después a pedir también la conversión de aquellas personas que por su poder están abusando de un modo especial de la misma, olvidando la pobreza, la miseria y las carencias de tantas personas que ya no pueden disfrutar de los bienes de la naturaleza, y por otra parte también una llamada a nuestra propia conversión, y por lo tanto pedirle al Señor que en estos aspectos, digamos, más pequeños, en los cuales cada uno podemos cada día influir y ayudar al cuidado de la casa común, los tengamos muy presentes. Pues con esa mirada y esa esperanza de trabajar y colaborar y también con la oración en el cuidado de la casa común nos quedamos. Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara y presidente de esta Comisión de Pastoral Social, gracias una vez más por atender la llamada de Iglesia Noticia de la cadena COPE. Buenos días. Muchas gracias y un saludo muy cordial. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y ahora en Iglesia Noticia nos vamos hasta Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo, que está a punto de implantar el método educativo de los colegios católicos como medida para prevenir el radicalismo e impedir el integrismo islámico que se está extendiendo entre los jóvenes de aquel país. El Ministerio de Educación indonesio comenzará implantando este programa en 1.500 escuelas, nos lo cuenta Pablo Díez. Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo, se plantea implantar algunos programas de la educación católica para frenar el integrismo islámico. El Ministerio de Educación estudia imponer en 1.500 escuelas de todo el archipiélago unas clases de formación del carácter que ya se imparten en colegios católicos. El motivo es que dicho sistema promueve los valores humanos, la solidaridad y la integridad y puede servir para impedir la propagación del extremismo islamista. Todo un riesgo para un país con graves desigualdades sociales, donde el 87% de sus 260 millones de habitantes
países profesan el Islam. Para adaptar este programa de formación del carácter a las escuelas públicas, el ministro de Educación se ha reunido con los obispos católicos, que solo representan al 3% de la población. A pesar de su pequeño número, el gobierno indonesio ha alabado la educación católica por fomentar la conciencia social. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado esta semana en el espejo las principales prioridades y campañas para el próximo curso, entre las que se encuentra un plan Marshall para la reconstrucción de casas en la llanura de Nínive y un nuevo proyecto en Nigeria. Así lo contaba su responsable de comunicación, Raquel Martín. Y efectivamente es una campaña, es un trabajo que llevamos trabajando desde este pasado invierno, ¿no? Porque Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido una fundación a nivel internacional que ha estado mano a mano con todas las iglesias de Irak, no solo con la caldea, sino con la siria católica, con los ortodoxos, con los maronitas, con todas las confesiones cristianas de Irak, trabajando con arquitectos, con ingenieros, desde luego que, por supuesto, que con los representantes y las cabezas de estos, los líderes espirituales de este pueblo castigado por el Daesh, trabajando en la liberación que se han hecho de estos pequeños pueblos cristianos, aldeas de la llanura de Nínive durante estos pasados meses, que son 9 ciudades cristianas de la llanura de Nínive. Aquí en nuestro país, el monasterio de San Joan de les Abadeses, en Gerona, fue el primer cenobio femenino fundado en Cataluña. Este año se celebra un milenio desde su extinción, tras una bula papal que lo clausuró a los 130 años de su apertura. Con este motivo, la Junta del Monasterio, que alberga hoy en día la Iglesia Parroquial, y la Federación de Monjas Benedictinas ha programado varias actividades. David Comta, actual rector del templo, explicó en El Espejo los objetivos de la celebración de este aniversario. Es bonito ver cómo pervive y es actual un carisma, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo hace Diana dar sentido y cómo estructura la personalidad, de tal manera que se suceden los siglos, evidentemente hay adaptaciones a cada época, pero sigue vigente y plenamente actual un carisma, ¿no? Ese equilibrio que dio ahí San Benito entre el trabajar y el orar, realmente pues sigue actual. Evidentemente es curioso como, por ejemplo, tenemos documentos que dicen cómo dotan a nuevas edificaciones pues con los utensilios para la celebración litúrgica. Pues ahí hay libros que en ese momento se creaban ahí. Pues en estos momentos, concretamente en el monasterio San Pedro de las Pueblas, hay uno de los talleres de restauración pues más prestigiosos, yo diría, de Europa, ¿no? Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor. Vienes como lluvia en el desierto, dándole esperanza a nuestro pueblo. Te esperamos con las puertas abiertas y nuestras almas dispuestas a recibir tu bendición. Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad y nuestra gente sabrá hallar en Dios la libertad. Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad y nuestra gente podrá. Terminamos nuestro informativo Iglesia Noticia de este domingo, 3 de septiembre de 2017, con el himno de la próxima visita del Papa a Colombia, compuesto por la banda Músicos Católicos Unidos, que aúna la cumbia, el vallenato y el rap. Un viaje, el de Francisco, que comienza, recordamos, el próximo miércoles. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.